Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, de qué especular. Ya vieron el título y sí, vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pregunta que nos planteamos hoy es, ¿qué es lo que más le asusta de Hande Erçel? Y sí, lo sé, suena un poco dramático, pero a veces las relaciones de las celebridades, y más cuando son tan mediáticas como la de ellos, nos dejan pensando en esos rincones más íntimos de sus personalidades, en esas vulnerabilidades que aunque no las veamos a simple vista existen. Así que prepárense para un viaje de análisis, de observación y, por qué no, de un poco de imaginación, porque vamos a desglosar las posibles respuestas a esta intrigante pregunta. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Su apoyo es lo más importante para nosotros. Ahora pongámonos cómodos, porque vamos a empezar a desgranar este misterio. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es imposible no pensar en la química que desbordaban en pantalla, en la relación que construyeron y que, lamentablemente para muchos de sus fans, parece haber llegado a su fin. Pero incluso después de la ruptura, su conexión sigue siendo un tema de conversación constante. Y es ahí donde surge la pregunta, ¿qué podría asustar a un hombre como Kerem Bürsin de una mujer como Hande Erçel? Pensemos un poco en ambos. Kerem es conocido por su personalidad carismática, por su energía arrolladora, por ser un actor que se entrega por completo a sus personajes. Hande, por su parte, es una mujer que irradia belleza, talento y una determinación férrea. Juntos, eran la pareja perfecta para muchos. Entonces, ¿qué podría haber generado un sentimiento de temor o de aprensión? Una de las primeras cosas que se me vienen a la mente al pensar en que podría asustarle a Kerem de Hande es, paradójicamente, su propia fortaleza y determinación. A veces, cuando alguien es muy seguro de sí mismo, muy decidido en sus objetivos, puede resultar intimidante para su pareja, especialmente si esa pareja no comparte ese mismo nivel de autoconfianza o si, en algún momento, se siente presionado por esa seguridad. Hande ha demostrado ser una mujer que sabe lo que quiere. La hemos visto escalar en su carrera, tomar decisiones importantes y defender sus convicciones. Para un hombre que también es fuerte y seguro como Kerem, esta fortaleza en Hande podría haber sido, en ciertos momentos, un espejo. Un espejo que le mostraba, tal vez, aspectos que él mismo no estaba dispuesto a confrontar o que le generaban incomodidad. No se trata de que Kerem sea débil en absoluto, sino de que la fuerza de su pareja, cuando es muy marcada, puede hacer que uno se cuestione su propio lugar, su propia valía, o simplemente cómo encajar esa energía en la dinámica de la relación. Imaginen una conversación en la que Hande expone un punto con una convicción inquebrantable y Kerem, aunque pueda estar de acuerdo, sienta una ligera presión por no poder igualar esa misma certeza. Ese tipo de dinámicas, aunque sutiles, pueden generar una sensación de algo que uno no puede controlar completamente y eso, para muchas personas, puede ser una forma de asustar. Otra posibilidad, y esta es quizás un poco más delicada, tiene que ver con la intensidad de las emociones y las expectativas que una relación tan pública puede generar. Cuando dos actores tan queridos como Kerem y Hande se enamoran, la expectativa del público se dispara. Miles, millones de personas observan cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. Y esto, créanme, puede ser abrumador. Para Hande, al ser el centro de atención de una manera tan intensa, pudo haber desarrollado una mayor sensibilidad o, a la inversa, una coraza para protegerse. Y Kerem, al ver esa intensidad en ella, al verse él mismo envuelto en ese torbellino de atención y a veces de críticas, podría haber sentido temor. Temor a no poder protegerla lo suficiente, temor a que la presión externa afectara su relación de maneras imprevistas, temor a que las expectativas del público se convirtieran en una carga insoportable para ambos. El miedo a perder el control sobre algo tan grande, sobre algo que trasciende la pareja y se convierte en un fenómeno social, puede ser muy paralizante. Imaginen la presión de saber que un comentario o un malentendido puede generar una crisis mediática. Eso, sin duda, puede generar un estado de alerta constante, un temor latente a que algo salga mal. Y hablando de lo público, un aspecto que podría haber generado inquietud en Kerem es, sin duda, la vulnerabilidad que Hande pudiera mostrar públicamente, o la forma en que el público interpretara esa vulnerabilidad. Sabemos que Hande ha pasado por momentos difíciles en su vida personal, y aunque siempre ha mostrado una gran entereza, también ha habido momentos en los que se ha vislumbrado su lado más sensible.
Para Kerem como compañero y como persona que la quiere, verla expuesta a juicios o a especulaciones sobre su dolor o sus luchas podría haber sido una fuente de preocupación. El instinto de proteger a la persona amada es muy fuerte, y si esa protección se siente insuficiente ante la vorágine mediática, puede generar una sensación de impotencia y por ende de miedo. Miedo a no poder ofrecerle el refugio que ella necesita, miedo a que el mundo exterior la lastime más allá de lo que él puede evitar. Es un miedo que nace del amor y de la empatía. Otra área que podría haber despertado algún tipo de temor en Kerem es, curiosamente, la propia inteligencia y perspicacia de Hande. Hande no es solo una cara bonita, ha demostrado ser una mujer inteligente, observadora y con una capacidad de análisis notable. Es posible que Kerem, a veces, se haya sentido expuesto ante esa agudeza de Hande. No en un sentido negativo, sino en el sentido de que ella podría percibir sus pensamientos más profundos, sus intenciones, o incluso sus debilidades, antes de que él mismo las exprese o las comprenda completamente. Cuando uno se siente plenamente comprendido puede ser liberador, pero también puede ser un poco inquietante porque implica una entrega total, una ausencia de filtros. Si Kerem es una persona que valora su espacio privado, tanto mental como emocional, la idea de que alguien pueda leerlo tan fácilmente podría haber generado una ligera incomodidad, una forma sutil de asustar. Es como si Hande tuviera una llave a su mundo interior, y él, a veces, no estuviera seguro de querer compartir cada rincón. Pensemos también en las expectativas que él mismo pudiera haber tenido de la relación, y cómo la propia personalidad de Hande, o las circunstancias, pudieran haber desafiado esas expectativas. A veces nos formamos una imagen ideal de cómo debería ser una relación, y cuando esa imagen se enfrenta a la realidad, puede generar fricciones. Si Kerem tenía una idea de cómo quería que su relación con Hande se desarrollara, y ella, con su propia personalidad y sus propios caminos, desafiaba esa idea, eso podría haber generado un sentimiento de incertidumbre, de no saber cómo adaptarse. Y la incertidumbre, amigos míos, es uno de los mayores generadores de miedo. Miedo a equivocarse, miedo a no estar a la altura, miedo a que el futuro no sea como se imaginaba. Un punto adicional a considerar es la posibilidad de que Hande tuviera un círculo social muy influyente y poderoso, o que su propia carrera la llevara por caminos que Kerem no pudiera o no quisiera seguir. En las relaciones, a veces, uno se siente intimidado por el entorno o las ambiciones de su pareja. Si Hande, por ejemplo, estaba inmersa en proyectos que requerían mucha independencia o la ponían en contacto con personas o situaciones que Kerem no conocía bien, eso podría haber generado un sentimiento de desconexión o de no poder acompañarla plenamente. El miedo a ser dejado atrás, o a no poder compartir la misma trayectoria vital puede ser un temor muy real. Y no podemos olvidar la presión que a menudo recae sobre los hombres en las relaciones mediáticas para ser los protectores, los proveedores, los que siempre tienen la solución. Si Kerem sentía esa presión, y veía en Hande a una mujer capaz de valerse por sí misma, incluso de superarlo en ciertos aspectos, eso podría haber sido un desafío para su propia autoimagen de hombre fuerte. No es que Kerem no lo sea, sino que las expectativas sociales pueden ser muy fuertes, y si las acciones o la personalidad de Hande no encajaban en esas expectativas preestablecidas, Kerem podría haber sentido una forma de inseguridad. Además, la naturaleza fugaz de las relaciones en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general puede ser un factor que genere miedo. Saber que muchas relaciones comienzan con una gran pasión y terminan abruptamente puede generar una aprehensión constante. Si Kerem se estaba entregando plenamente a Hande, y era consciente de la fragilidad de estas relaciones bajo el escrutinio público y las exigencias de la industria, podría haber sentido un temor subyacente a que su relación no durara, a que se disolviera de la misma manera en que muchas otras lo han hecho. Este miedo a la pérdida, a la eventualidad de un final doloroso, puede ser paralizante. Finalmente, y quizás lo más importante, el mayor temor que uno puede sentir hacia la persona que ama es, a menudo, el temor a decepcionarla, a no estar a la altura de sus expectativas, o a ser la causa de su infelicidad. Si Kerem sentía un amor profundo por Hande, es muy probable que su mayor preocupación fuera no causarle dolor, no ser la razón por la que ella sufriera. Y en una relación, especialmente en una tan expuesta, las posibilidades de cometer errores o de no cumplir con lo que el otro espera son muchas. Este miedo a herir a la persona que más queremos es, sin duda, uno de los miedos más universales y a la vez, más profundos que podemos experimentar. Así que, como ven, la pregunta de qué podría asustar a Kerem Bürsin de Hande Erçel es multifacética.
No hay una única respuesta, sino una serie de posibilidades entrelazadas, que van desde la fortaleza y la independencia de Ande, pasando por la presión del escrutinio público, hasta la vulnerabilidad de las emociones y las expectativas propias de una relación tan mediática. Podría ser una combinación de todos estos factores, o quizás, algo completamente inesperado que solo ellos dos conocen. Lo que sí es seguro es que detrás de las cámaras y de las sonrisas públicas, existen seres humanos con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propias luchas. Y eso en sí mismo es fascinante. En resumen, hemos explorado varias facetas de lo que podría generar inquietud en Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel. Desde la fortaleza y determinación de ella que podría ser intimidante, hasta la intensidad de una relación pública y la vulnerabilidad que se puede exponer. También hemos tocado la inteligencia de Hande, las expectativas de Kerem, la influencia de sus entornos y, por supuesto, el miedo universal a decepcionar o herir a la persona amada. Es un cóctel complejo de emociones y de circunstancias. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas razones les parece la más plausible? ¿Tienen alguna otra idea sobre qué podría asustarle a Kerem de Hande? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.